Hola amigos. Antes que nada, lamento no haber podido subir el siguiente episodio de Yokai no Sekai esta semana, pero las labores universitarias no me han permitido acabar el proceso agotador de edición que involucra ese proyecto. De todas formas, así sea con un desempeño extra, trataré de terminarlo lo antes posible. Mis agradecimientos a quienes han seguido esa historia. Ahora vayamos al vídeo XD. Un top más. Después de pensar un muy buen rato, y percatarme de que no había dedicado prácticamente nada de mis vídeos a este gremio, he decidido hacer este conteo, para que conozcan esa parte de mí que, a pesar de los años, mantiene un amor tremendo al metaverso narrativo y entretenido que ofrece el mundo de los videojuegos. Este top, a pesar de su tópico ya muy popular, es uno de los que más me ha costado hacer, puesto que no son pocos los títulos que de verdad me han llegado a encantar, no solo por su historia, sino por sus personajes, su trasfondo como juego, sus excitantes y épicas bandas sonoras y demás aspectos. Sin embargo, luego de mucho pensarlo, he aquí, pues, mi top 12 de los que, desde mi personal y singular perspectiva, son mis videojuegos favoritos. Aclaro antes de empezar unas cuantas cosas. La primera viene a ser la de siempre. Si tienes una opinión distinta te invito a dejar tu comentario. La segunda es, con un resalte enorme, que este top no comprende cuáles son para mí los mejores títulos, sino aquellos que significaron algo más para mí que una simple experiencia frente a un computador con un mando entre las manos. Por lo tanto, esta lista viene a ser enteramente subjetiva, sin tomar en cuenta aspectos que hagan superior a un título en comparación con otros. Y como tercer y final punto, los siguientes títulos no estarán presentes en el top. La razón es muy simple, y es que considero que, si bien son legendarios y han dejado huella, puede que no los haya jugado, o, de caso contrario, no me hayan atraído tanto como los que pasaré a nombrar en breve. Si bien algunos del conteo son títulos ultra conocidos, recuerda la subjetividad del listado, reconociendo que solo es un conteo a criterio de favoritismo, y no un análisis crítico de los mismos. Bueno, ya dicho esto, iniciemos, puesto que el discurso introductorio se hizo muy largo. Como han notado por los miembros de mi equipo, y por el único review que he realizado de un juego, soy adepto a las novelas visuales. Debo admitir que en un principio no lograba digerir mucho este género debido al hecho de toparme solamente con títulos eroge. Pero luego de mucho escudriñar, me topé con este, y la verdad me encantó. El 12º puesto se otorgó a Clannad, videojuego producido por los estudios Key, y artífice de una adaptación animada de renombrado éxito. No voy a mentir. Más que por aspectos técnicos, argumentales o críticos en su estado más puro, lo cierto es que este título, irónicamente, me encantó más por su estereotípico atractivo visual y argumental. No es mentira que esta novela visual, como la gran mayoría de juegos de este tipo, solo se enfocan en la explotación de estereotipos femeninos para el disfrute del espectador. Pero hasta yo tengo una parte de la mente que deja a un lado de vez en cuando los aspectos críticos y simplemente busca un juego para pasar el rato. La historia de Clannad, como la gran parte de juegos de este tipo, nos muestra a un protagonista con la opción de recorrer distintas rutas en las que tendrás oportunidad de ser testigo de una relación romántica con cada una de las chicas que conforman el reparto. Esto vendrá determinado por las decisiones que vayas tomando conforme vaya avanzando la partida, permitiéndote entrar más en la historia que rodea a cada personaje, abarcando desde tus amistades, hasta cada una de las chicas con las que formarás vínculo, e incluyendo personajes de tercer plano en lo que es la estructura argumental general. No hace falta que dé detalles sobre esta historia, pues más que cualquier otra cosa, los trasfondos de cada chica se conocen gracias a la adaptación exitosa del juego, abarcando una amplitud de 25 episodios más unos adicionales si mal no recuerdo. Sí, es cierto que las historias de este juego no dan nada nuevo, siendo simples y con el mínimo de criterio creativo, pero, al menos yo, no puedo negar que posiblemente fue esa simplicidad la que hizo que me encantara el título, llegando a disfrutar cada arco, conmoviéndome incluso al punto de sacar mi buen par de lágrimas. Cargada de un gran atractivo visual, historias de drama con su estereotípico aire por delante, pero sin rayar en lo empalagoso, y con una banda sonora conmovedora, Clannad se hace acreedora de este puesto en mi top. Hasta el día de hoy, este juego ha sido un icono de la nostalgia para mí, y dudo mucho que eso cambie.
El 11º puesto se lo queda el juego de NES, Super Mario Bros. De todos los juegos que conforman el gremio de esta mascota, porque pocos no hay, este es el que de verdad marcó pauta en mis recuerdos. Puedo afirmar que puedo jugar una y otra vez este título y no me aburriré, cruzando cada nivel, ya sea consecutivamente, o tomando los atajos que los entendidos en este juego conocemos. Gracias a mi padre pude conocer los aspectos y logros de este título, desde la ubicación de los atajos a niveles más avanzados, hasta la bien conocida tortuga del nivel 3.1 que puede otorgarte múltiple cantidad de vidas. La banda sonora de este juego siempre ha sido para mí algo que despierta mis más profundos recuerdos, tomando en cuenta que la primera consola que tuve entre mis manos fue la NES. Siendo un título para mí nostálgico e inolvidable, Super Mario Bros. Se ha quedado con este puesto. El primer título que probé cuando tuve la PlayStation 1 por primera vez. Spyro, la venganza de Ricto, es un título que nuevamente relata las aventuras del bien conocido dragón Spyro, en pro de derrotar las malvadas intenciones del hechicero Ricto y sus dos secuaces. Debo admitir que los demás títulos de la franquicia no me atrayeron al nivel que lo logró este, pareciéndome incluso aburridos. A pesar de ello, honestamente, debo decir que el encanto que produjo este título no fue nada normal para mí como gamer, siendo sumamente adictivo, tanto por sus niveles, como por la épica y divertida banda sonora que lo acompañaba. La jugabilidad lo hacía bastante divertido, y hasta la fecha ha sido uno de los pocos juegos que he logrado acabar al 100%, logrando obtener todas las joyas, orbes y talismanes de cada nivel jugado. Las batallas contra los jefes eran divertidas y sumamente épicas, al menos considerando que lo jugué de joven, pero sobre todo la final, contra ese simpático pero despiadado villano, el hechicero maligno Ricto. Siendo un título para mí sumamente entretenido, cargado de una musicalización adictiva, unos personajes pintorescos, y una historia, aunque no profunda, sí bastante decente, y que con mis ya casi 22 años encima puedo jugar sin aburrirme, Spyro, la venganza de Ricto, ocupa este puesto con muchos honores. La 9ª posición se la otorgo a la ya olvidada franquicia de Capcom, Dino Crisis. Uno de los primeros survival horror que probé, ambientado en un mundo que bien saben los que han visto mis vídeos, me marcó de niño. El simple hecho de que la historia de esta saga tuviese como escenario una isla infestada de nada más y nada menos que enormes dinosaurios sedientos de sangre, me hizo comprarlo sin chistar. Los personajes, y sobre todo la protagonista, Regina, hacían de la experiencia de este título algo envolvente y aterrador. El segundo juego de la saga se trasladó a un plano más de acción, dejando el carácter claustrofóbico y oscuro del primer título a un lado, pero aún así bastó con su bien engarzada, aunque simple historia, para enganchar a los jugadores adeptos al título, solo para explorar cuáles criaturas prehistóricas vendrían en el reparto. El aspecto de la violencia gráfica de este juego se mantuvo muy bien, y cada uno de sus escenarios lo hacían una experiencia sencillamente adictiva y excitante. Si bien puedo decir que cada uno de los títulos tiene su encanto, tanto el primero en el aspecto del horror, como el segundo en el aspecto de la acción, lo cierto es que la saga Dino Crisis supo marcar pauta en los que lo jugamos durante la época de oro de la PlayStation 1. Su banda sonora, tanto en el primero como en el segundo, complementaban muy bien cada aspecto ambiental en la historia, abarcando desde los escenarios oscuros y cerrados del primero, hasta las áreas verdes del segundo. Y antes de que pregunten, no, yo ni por asomo considero a Dino Crisis 3 un videojuego de la saga. Lo único de Dino Crisis que tiene es el nombre, siendo este título sinónimo de deficiencia, ridiculez, estafa, estupidez, mediocridad, y demás epítetos que quieran añadir. Estoy más que seguro que fue precisamente gracias a esta putrefacción de juego que Capcom decidió no seguir con el proyecto, quedando básicamente en el olvido desde el éxito renombrado del segundo título. Supongo que por estos aspectos es que Dino Crisis quedará para aquellos que quieran revivir recuerdos en un emulador, puesto que no veo signos en Capcom de querer revivir esta exitosa historia. A pesar de su ya asumido olvido, y la bola de excremento comprimido que es la tercera entrega, Dino Crisis será siempre uno de los títulos que, orgullosamente, podré catalogar entre mis preferidos. De nuevo Capcom al ataque XD. Creo que era más que obvio que este no iba a faltar. Resident Evil es una de las sagas que más he disfrutado desde que le di la primera probada con el tercer juego.
Cada instante que jugaba no podía aguantar las ganas de gritar, puesto que el bien hecho escenario, la aterradora y épica banda sonora, y los ya conocidos alaridos de los muertos vivientes, hacían a la primera jugada, impredecible la llegada de los adversarios a matar para poder sobrevivir al infierno que era Raccoon City. En este top, sin embargo, colocaré a los 3 que más me marcaron, siendo estos los primeros de la saga, es decir, Resident Evil 1, 2 y 3. No puedo negar el potencial del cuarto juego, así como los títulos alternos de la saga como Code Veronica, The Addime, e inclusive los Outbreaks. Pero lo cierto es que los primeros 3 del montón de juegos que comprenden esta ya de por sí exitosa y mítica saga, son los que de verdad me hicieron aterrarme hasta decir basta, incluso al punto de tener pesadillas. Lamentablemente, el aire de survival horror con el que el genio Shinji Mikami creó esta franquicia, prácticamente, se fue al demonio, y eso es de notarse al percatarnos de que el maestro y autor original de la saga abandonó el proyecto después de la salida del Re 4. Dejando esto en entredicho, no es de extrañarse entonces que no coloque al quinto o al sexto título en el puesto. Sí, son buenos títulos para matar adrenalina, pero cuando pienso en este exitoso proyecto lo único que espero es terror, no a los protagonistas disparando a lo pendejo a cuantas armas biológicas se les atraviesen, acompañados de genéricas escenas de película de acción PG-13. Honestamente, esperaba mejores aspectos de parte de Capcom, y la verdad no puedo entender que lo que no hicieron con Dino Crisis por un solo fallo, lo hicieran con esta saga que ya ha tenido no uno, ni dos, ni tres, sino múltiples fallos en sus intentos de seguir explotando el legado que esta dejó. Es por cosas como esta que ya, actualmente, no me espero nada de Capcom sobre sus expectativas con Resident Evil 7, solo será cuestión de esperar. Por otra parte, espero con ansias el próximo título de Shinji, titulado The Evil Within, o en español, El Mal Dentro. Por estos aspectos, no coloco a esta exitosa saga más arriba, pero igualmente tiene un merecido lugar entre mis videojuegos favoritos. Épico. Simplemente puedo otorgarle ese epíteto a este proyecto. Shadow of the Colossus, o en español, La Sombra del Coloso, es un título de aventuras elaborado por la empresa japonesa Team Ico, y dirigido por Fumito Ueda en colaboración con Kenji Kano. Siempre pensé que en el mundo de los videojuegos podía existir una gama limitada en cuanto a estilos de jugabilidad y temática estructural, pero Shadow of the Colossus puso un punto más en el brete. Un juego de aventuras y acción elaborado en un entorno casi similar a un sandbox, y conformado plenamente de jefes. La historia rodea las proezas del guerrero Wander en pro de resucitar a su novia muerta, siendo la única salida para ello el matar a 16 gigantes de piedra y carne llamados colosos. La interactividad del ambiente y el protagonista es prácticamente nula, y carece de otros personajes así sea de relleno, convirtiéndose los paisajes en simplemente un ambiente solitario. De hecho, la banda sonora del proyecto solo reluce cuando las batallas contra los colosos se suscitan, o cuando te encuentras en el área inherente al objetivo a cazar. El ítem fuerte del título, en un todo, son los grandes personajes de calibre colosal que involucran la gran misión del héroe. En cuanto al método de juego, el título señala que el matar a un coloso no se rebaja a simplemente golpear cuando sea oportuno, como en el caso de juegos beat it up como God of War, sino más hacia un método de rompecabezas. A ver si me explico. La única manera de matar a un coloso es perforando ciertos puntos de su cuerpo, los cuales pueden ser detectados con la espada por medio de la reflexión de la luz solar. No conforme con esto, hay circunstancias en las que no solo dependerás de ti mismo para acabar con uno u otro gigante, sino que dependerás también del fiel caballo negro de Wander, ya sea para huir, o para poder acceder a distintos puntos del adversario. Si bien suena tediosa la jugabilidad del título, lo cierto es que termina por ser sumamente adictivo, sobre todo al explorar no solo el entorno donde se desarrolla el combate, sino la estética de cada uno de los enormes enemigos que consecutivamente irás enfrentando. Todo esto viene acompañado de piezas musicales increíbles que logran complementar el ambiente de batalla de manera muy eficiente, concluyendo en encuentros fascinantes y una experiencia visual digna de tener en la memoria. Por estos aspectos es que este título figura como uno de los que más he disfrutado. Puesto número 7, bien merecido. El mejor shooter de naves que he jugado.
Creado inicialmente para la consola Dreamcast, y posteriormente para la GameCube, Ikaruga dio un paso triunfal en su gremio, siendo uno de los mejores exponentes de su tipo, o si no, el mejor exponente por defecto. Con una jugabilidad bastante atractiva visualmente, la premisa de Ikaruga nos permite pilotear una nave que puede polarizarse en un campo de energía negra o blanca. Dependiendo de la polaridad tomada, las naves enemigas podrán o no hacerte daño, siendo el negro débil contra el blanco y viceversa. La absorción de los disparos por parte de la nave podrá nutrir una barra para la ejecución de armamento especial, el cual proporciona mayor daño al enemigo en caso de ser requerido. La dificultad del título radica en sus coreografiadas secuencias de disparo, que hacen de la experiencia de combate una en la que debas depender agudamente de tus sentidos para evadir distintos proyectiles, ya sea simplemente quitándote de su camino, o cambiando tu polaridad para evitar el daño. Lo cierto es que, sin importar el nivel, Ikaruga presenta un gran grado de dificultad, siendo un título de shooter sumamente atrayente, cargado de un motor gráfico que lo hace bastante decente incluso para esta actual generación. Todo esto está genialmente complementado con la banda sonora de cada uno de los niveles, haciéndote sentir que de verdad estás inmerso en esa guerra futurista cargada de un excelente diseño, unas buenas gráficas para la época, unas piezas musicales dignas de un buen filme de ciencia ficción y un cargamento épico de atrayentes pero competentes e intimidantes jefes. Por esto, y quizá muchísimo más, Ikaruga es un título que no podía faltar en mi top. El contraataque de Konami en este conteo. En el mundo de los juegos survival horror, este título debe ir incluido porque simplemente sería un acto de blasfemia total el que no encaje, y yo como fan que soy del género, le doy su bien merecido puesto. Silent Hill ocupa un lugar especial en mis recuerdos, y hasta la fecha, ha sido uno de esos proyectos que no han caído en la bastardización a causa de la constante sobreexplotación de la franquicia. Lo que Capcom no pudo hacer con Resident Evil, Konami lo logró con su saga, haciéndola perdurable a las pruebas del tiempo. Desde sus orígenes en la primera entrega, hasta la más contemporánea conocida como Silent Hill Downpour, este título ha sido signo de temor para todos los que hemos tenido la suerte de jugarlo. Ya sea uno nada más, o todos, lo cierto es que esta saga ha demostrado su calibre para la manutención del género en el gremio de conversaciones gamer. Yo tuve la suerte de jugar el primero, el 2, 3, 4 y Homecoming. Los portables aún no han pasado por mis manos y no tengo consola para el último, pero lo cierto es que cada uno ha demostrado tener su encanto, y no dudo de la capacidad de los otros que desgraciadamente no he jugado. Cada una de las historias nos permite adentrarnos en la mente de sus protagonistas y poder apreciar cómo, de forma muy mórbida, aterradora y singular, se materializan de forma antropomórfica o variada, aquellos temores y traumas que hacen de Silent Hill la reencarnación de tus pesadillas. Todo esto acompañado de personajes interesantes que irán desarrollando el trasfondo del protagonista, acompañado de piezas musicales que ayudan a que el jugador se adentre aún más en aquel pueblo digno de los sueños más desquiciados de una mente perturbada o invadida por el temor, la culpa o la desolación. Los mecanismos más puros de la temática survival horror se mantienen, permitiéndonos a nosotros, los fans del gremio, seguir degustando lo que se siente estar completamente solo en un lugar determinado, con el sentimiento del miedo a causa de un delirio de persecución, o simplemente a ser devorado o asesinado, carcomiéndote los nervios hasta que no te queda más que entrar en desesperación. Un gran título y exponente del survival horror, demostrando su perseverancia al paso del tiempo, sin verse afectado por los criterios comerciales o faltos de sustancialidad, como en el caso de los Resident Evil actuales. Lo siento Capcom, pero en el campo de horror, parece ser que, a mi criterio, Konami lleva la ventaja a grandes zancadas, y parece que aquello no cambiará hasta que se vea una reacción positivista de parte de los padres de la franquicia de muertos vivientes. Quinto puesto bien otorgado a este título, siendo una de mis sagas favoritas de terror. Una gran saga que, lamentablemente, parece que no traerá más entregas. Fatal Frame, o como se conoce en Japón, Project Zero, es un juego survival horror elaborado por Makoto Shibata. La historia del juego nos adentra en distintas narrativas dependiendo del título, con ambientaciones típicas del terror japonés. Las tramas son sumamente complejas y cargadas de giros argumentales que hacen que el jugador deba mantener bien archivados en su mente los distintos documentos y hallazgos que encuentre, puesto que básicamente la historia se va engarzando como si fuese un rompecabezas, cargado de ciertos momentos incluso confusos.
Los protagonistas son típicos estudiantes japoneses, pero la estética física y psicológica de los mismos, así como de los ambientes y la musicalidad de estos, hacen de este título digno de tener en tu juegoteca. Este es otro survival que, simple y llanamente, llegó para quedarse, dejando tras de sí un legado de 4 entregas oficiales y unas adaptaciones a consolas más contemporáneas como la Wii. Lamentablemente, a pesar del gran potencial de la franquicia, como con Dino Crisis, parece ser que no se tiene pensado realizar más entregas de la saga, lo cual al menos a mí me deja con una gran mueca de disgusto, visto y considerando el gran grado de magnificencia que este título ofrece en cuanto a su estética, jugabilidad y temática. Tu única arma termina por ser una cámara con la cualidad de atrapar espectros, por lo que los villanos principales del título serán nada más y nada menos que fantasmas diabólicos que circundarán por los armarios, pasillos y habitaciones de la casa maldita que conformarán la estética de horror japonés tan característica del juego. Al realizar una comparativa en cuanto a mis reacciones personales jugando, lo cierto es que Fatal Frame logró aterrarme muchísimo más que Silent Hill, y sinceramente, tengo cierta atracción por el terror fantasmagórico nipón. No obstante, reconozco el calibre del título de Konami, así que evítense debates innecesarios por favor. En fin, ¿qué puedo decir? Excelente título de terror, muy recomendado, y uno de los que más he atesorado en mi repertorio no solo como fan del género, sino como gamer en un todo. ¿Quién podría pensar que algo tan simple como una carrera de la vida diaria, desencadenaría una de las franquicias de Capcom más atrayentes y populares? Y una mejor pregunta, ¿puedes creer que esa carrera de la que te hablo, es tan poco interesante en un enfoque superficial, que aún así no puedes creerlo en un primer plano? Es evidente que el mundo de los videojuegos ha hecho mucho en la exploración de distintos horizontes para crear experiencias narrativas y jugables dignas del recuerdo, y este puesto demuestra hasta dónde puede ser capaz de llegar el criterio de algunos productores. El bronce del top se lo queda la franquicia entera de Gyakuten Saiban, o mejor conocida en Occidente como Ace Attorney. Siendo lanzado para la consola Nintendo DS, este juego nos muestra las vivencias de un abogado bien conocido por nosotros como Phoenix Wright, el cual desempeña su trabajo en la labor de la defensa de personas normalmente acusadas de homicidio. El juego actúa como una novela visual que mezcla también las tácticas de búsqueda, ya sea de pistas por medio de la examinación de un escenario, o por la interacción con testigos o allegados a la víctima. Mediante estos pasos podrás recolectar evidencias que, como diría la abogada Mia Fey, son tus armas. La parte más interesante del título se da cuando afrontas tu labor como abogado durante los juicios. La jugabilidad se traslada en una interacción con el acusado o el testigo durante las fases de interrogatorio, usando las evidencias para destapar mentiras en los testimonios que estos prestan a examinación durante el juicio. Tu enemigo a enfrentar, es evidentemente la fiscalía, quienes se encargarán de demostrar la culpabilidad de tu cliente en el acto homicida. Lo que hace a este juego atrayente, en complemento con el sistema de juego, son las historias que circundan en cada uno de los casos que el abogado Phoenix tendrá que resolver, en compañía de su fiel ayudante, la medium Maya Fey. Si bien no fue una entrega tan exitosa como sus predecesoras, para los que somos entendidos en esta entrega, Apollo Justice tuvo, al menos en mi parecer, buenas historias, y unos personajes bastante interesantes, contando entre los testigos y nuevos protagonistas. En fin, el bronce lo tiene esta saga y nadie me hará cambiar de parecer, considerando a los casos de este singular abogado como una experiencia sin igual. Ah, y por sobre todo, la música, la sublime música de este juego, que hasta ahora tengo como las más emblemáticas que uso a la hora de escribir narrativas. Gran juego, gran franquicia, puesto más que merecido. Me parece que puedo examinar sus mentes en este momento, y estoy más que seguro que al ver este logo están pensando en una única saga de videojuegos. Pensaban en este, ¿verdad? Pues, para su infortunio, la plata de este top no va para Grand Theft Auto, sino para otra exitosa saga de la desarrolladora Rockstar. El sueño americano cumplido, todo parece estar en tus manos, nada podía ser mejor que ver tus sueños más que cumplidos. Pero los sueños tienen la mala costumbre de echarse a perder cuando no estás mirando.
relatando los oscuros deseos de un hombre corrompido por la culpa, la desolación y un profundo deseo de venganza. Max Payne explora un juego de temática policíaca y de novela negra que explora no solo los bajos rincones de la ciudad neoyorquina, sino como un hombre que presume ser vocero de la justicia, poco a poco va adentrándose en las más profundas fosas de su propio tormento interno, al no poder evitar la muerte de su esposa y de su amada hija en manos de unos delincuentes dominados por un prototipo de droga exportado por contrabando. Entiendo que la saga Grand Theft Auto ha sembrado una gran legacía en el mundo gamer, pero al menos a mí, terminó por atraparme esta trilogía, con una historia oscura y llena de revoltijos psicóticos que giran en torno a los sentimientos mezclados del renegado policía Payne. La concepción del protagonista en sus objetivos, así como los distintos antagonistas de la historia, que girarán en delincuentes como Vladimir, el capo de la mafia rusa, y Punchinello, uno de los principales antagonistas del primer juego, hacen de este balanceo entre la vida y la muerte una experiencia digna de ser recordada. Esto podría incluir también a Alfred Wooden, el oficial Jim Bravura y demás miembros del cuerpo policíaco y criminal. El desarrollo de la trama viene acompañado de escenas cinemáticas y un entrelineado de novela gráfica, en el cual se muestran viñetas al más puro estilo de un cómic sombrío, haciendo la historia muchísimo más interesante en cuanto a su ritmo narrativo. Los personajes ofrecen una gama bastante bien hecha de la estructura de las organizaciones narcotraficantes en Norteamérica, Europa y Rusia, dejando en un extremo entredicho el gran auge de clandestinidad que a veces puede tener este sombrío negocio. Pero quizá lo más atractivo del título es cómo se representa la mentalidad de Payne conforme avanza la historia, dejándonos ver el enfermizo mundo en el que sumerge su psiquis al tratar de digerir el profundo sentimiento de culpa que lo acongoja y la sed de venganza que le impulsa de violar la ley en pro de darle al artífice de todo su bien merecido final. La jugabilidad se permuta a la tercera persona, con perspectiva muy similar a los ya conocidos juegos de Rockstar, con la inclusión del denominado tiempo bala, donde podrás realizar maniobras de movimiento al más puro estilo Matrix para obtener ventaja en situaciones de peligro. Cargado de una jugabilidad fluida y cómoda, aunque más en la versión de PC, una musicalización digna de un buen filme de cine negro, unas buenas secuencias de novelización gráfica, una historia atrapante y unos personajes maravillosos, oscuros y atrapantes, Max Payne ocupa un lugar digno en mi pedestal de videojuegos favoritos. Bueno amigos, hemos llegado al primer puesto. Espero todos hayan disfrutado de cada una de las entregas que he expuesto a lo largo de este vídeo, y espero tomen para bien al ganador del conteo. Sin nada más que agregar, he aquí el ganador. El gran juego que de verdad supo ofrecerme una experiencia inolvidable. No soy adepto a los juegos de estilo RPG, o que se le asemejen, como este, pero debo admitir que las horas que me la pasé jugando el título, de pies a cabeza, valieron la pena. Creada por la desgraciadamente más comercial casa de Square Enix, en ese entonces llamada Squaresoft, el juego Xenogears supo marcar pauta a la hora de mostrarme una historia digna del recuerdo, jugabilidad exquisita y personajes maravillosos. Dirigido por Tetsuya Takahashi y distribuido por la casa anterior nombrada, Xenogears explora los trasfondos más profundos de la mente humana mediante la relación hombre-máquina que se expone en los pilotos responsables de los denominados Gears. La trama, más que ser un espectáculo visual, ofrece un entramado de aura psicológica enorme, dando trasfondos de filosofía de Freud, Nietzsche, y visiones alegóricas del pensamiento teísta, mediante la exposición de prácticamente la mayoría de las religiones que se conocen a un nivel más global, tanto en Occidente como Oriente. A diferencia de varios juegos de rol de la casa Square Enix, Xenogears es concebido como un título más para público adulto, debido a la naturaleza compleja y fuerte de sus escenas y estructura narrativa, mostrando tópicos sensibles a los ojos de algunos que posiblemente no posean el nivel de madurez suficiente para digerir el concepto planteado, como por ejemplo, religión, trasfondos ligeros de política, idiosincrasia, sexualidad, filosofía y demás. La jugabilidad ofrece un clásico estilo de juego RPG, mostrando la exploración del ambiente y el mecanismo clásico de combate de los juegos de este tipo, siendo capaz de mejorar y obtener habilidades junto con experiencia. La banda sonora del título no se queda atrás, ofreciendo una ambientación bien adaptada a las situaciones, ya sea en aldeas pacíficas o en terrenos meramente hostiles.
sin lugar a dudas, a pesar de que, honestamente, me causan un fastidio enorme los juegos de este estilo, lo cierto es que este logró atraparme con su trasfondo narrativo, su música, sus personajes y su estética de juego de ciencia ficción, llegando a disfrutar cada momento en el que podía aventurarme en nuevas tierras, solo para averiguar cómo avanzaba todo, llevándome sorpresa tras sorpresa conforme la trama iba avanzando. Cargada de una trama interesante y sin precedentes, una banda sonora sublime y maravillosa, un casting espléndido de personajes y una jugabilidad sencilla pero entretenida, Xenogears ha sido hasta la fecha el videojuego que más me ha encantado, y que ha representado una experiencia sin precedentes para mí como gamer. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero el vídeo les haya gustado, y de ser así ponle pulgar arriba, comenta, si es posible suscríbete y si te gustó un montón añádelo a favoritos. Espero todos hayan encontrado agradable este conteo, que tengan un feliz día, tarde o noche y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.